Este es El Brújulo, un espacio de difusión literaria para todo público de habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del Brújulo. Hola Germán. Hola Lucía, hola a todas. El de hoy es un episodio que teníamos en mente desde el principio, un capítulo en el que pudiéramos mirar juntos La Vorágine y Yurupari, que es este texto amazónico que se publicó a finales del siglo XIX y al que le dedicamos nuestro primer ciclo en El Brújulo. Nos interesa ver juntos Yurupari y La Vorágine porque son dos textos que se originaron muy cerca en el tiempo y que además se refieren en un punto a un mismo territorio. Y precisamente dada esta cercanía, pues sí nos ha llamado mucho la atención por qué no se hace más referencia a Yurupari cuando se habla de La Vorágine. Y es que la relación de Yurupari con la literatura colombiana es un poco extraña. Hacia los años 60 del siglo pasado se habían conocido algunas traducciones del texto al español y la crítica literaria propuso a Yurupari incluso como si fuera la génesis de la literatura colombiana, es decir, como si fuera un texto casi que fundacional de la tradición literaria colombiana. Y digamos, el texto realmente es un texto amazónico publicado a finales del siglo XIX y en ese sentido no lo podemos ubicar como la génesis de la literatura colombiana. Y también porque es un texto que, aunque se conoció, ya digamos, el gran público lo conoce hasta los años 80 del siglo pasado, incluso no podemos decir que el texto realmente tenga una influencia en la literatura colombiana. Y en ese sentido, también queremos decir para lo que vamos a hacer en este episodio, es que Yurupari es un texto que tampoco tiene una influencia en La Vorágine, aunque se publicó primero en 1890 en italiano, no tiene de todas maneras una influencia sobre La Vorágine. Es muy poco probable que José Eustacio Rivera haya conocido el texto de Yurupari. Es posible que haya conocido de pronto alguna versión de los mitos de Yurupari cuando estuvo por el Río Negro, es decir, por el territorio brasilero, pero realmente no podemos decir que haya una influencia de un texto sobre otro. Ahora, lo que pretendemos en este episodio es que precisamente son dos textos que comparten coordenadas históricas y geográficas comunes y en ese sentido, al compartir estos elementos, nos permite hacer una relación entre los dos textos. Bueno, para quienes no lo tengan tan presente, Yurupari, es un nombre que refiere a un conjunto de rituales, a un sistema de rituales que todavía se practica en el Vaupés, en el noroeste amazónico, que comparten Colombia y Brasil, también en parte Venezuela. Y es el nombre también del héroe mítico que está en el centro de estos rituales. En este podcast, por supuesto, nos vamos a referir solamente al texto que recoge una de las versiones de este complejo mítico. Allí lo que encontramos es la presencia de este héroe sobrenatural que ha recibido la misión por parte del sol de venir a refundar las costumbres de su pueblo. Y al emprender este trabajo, Yurupari se va a encontrar con una fuerte resistencia por parte de las mujeres de su comunidad. También varios de sus compañeros lo van a traicionar. Es un héroe, digamos, que va a estar un poco contrariado a lo largo de todo el relato, pero finalmente termina por instituir una serie de fiestas, un ritual que tiene en el centro el secreto masculino, el secreto que van a compartir los hombres cuando los muchachos pasan de la pubertad a la vida adulta. Bien, y ya con este marco presente creo que podemos adentrarnos. Te propongo, Germán, que empecemos hablando de esos elementos geográficos e históricos que comparten precisamente La Vorágine y Yurupari. Sí, Lucía, yo creo que vale la pena que nos ubiquemos en el mapa actual para que no nos perdamos. Vamos a ubicarnos al sur del departamento del Guainía, al este de la capital del Vaupés, de Mitú. Toda esta zona, que es una zona ya del Brasil, que de hecho hace parte de un municipio que se llama San Gabriel de Cachoeira, que tiene al norte el río Isana, que en una parte de su curso es la frontera entre el Guainía y el Brasil, es decir, entre Colombia y Brasil. Y luego este río se va a meter por territorio brasilero para buscar el Río Negro y salir a la ciudad de Manaos. Entonces nos vamos a ubicar en esa esquina del Brasil, en este municipio de San Gabriel de Cachoeira, que hace parte del estado del Amazonas, que valga la pena decirlo, es un estado cuya extensión es más grande que toda Colombia, solamente ese estado del Amazonas del Brasil, un poco para que nos demos cuenta de las dimensiones de estos territorios. E insisto, ubiquémonos en esa parte, en esa esquina del Brasil, con los territorios aledaños, digamos, del Vaupés colombiano y del Guainía colombiano. Y es precisamente en este lugar, o de este lugar, de donde provienen los textos de Yurupari. Recordemos que Yurupari fue publicado en italiano en 1890 por parte de Ermanno Stradelli, un explorador italiano que estuvo en la zona,
que a su vez se basó en unos textos recogidos por un indígena, Maximiano José Roberto, quien hizo un trabajo etnográfico precisamente en esta zona, recogiendo la versión del mito de Yurupari de su comunidad, que era la comunidad de los Tariana, que tenía asiento precisamente en este lugar. Sí, Germán, acá te interrumpo un momento para que si hay alguien en nuestro público que esté interesado en ahondar sobre la historia de cómo surgió el texto de Yurupari, pues puede remitirse a nuestro primer capítulo del podcast que precisamente se llamó ¿Quién escribió Yurupari? Y Lucía, y entonces no solamente los textos provienen de esta zona, sino que el texto mismo hace referencias a esta zona. Por supuesto, el tiempo y el espacio en Yurupari son un tiempo y un espacio míticos, pero hay algunas referencias que podemos actualizar en los mapas, incluso en los mapas actuales. Por ejemplo, el lugar donde se va a construir la maloca de Yurupari, que en el texto la llaman la Yuruparioca, es precisamente en las riberas del río Ayarí. Y el río Ayarí es uno de los afluentes que vienen por el sur del río Izana, que yo creo que a todos nuestros escuchas nos resuena porque es un río importantísimo en la tercera parte de la vorágine. Entonces, esta maloca se construye en las márgenes del río Ayarí, afluente del Izana, y luego, además, Yurupari va a trasladar esta maloca, la va a trasladar mágicamente a los raudales de Yurupari. Los raudales de Yurupari son estos rápidos, cachoeiras, cachiveras, hay diferentes nombres para este tipo de accidente geográfico, donde se va a llevar a cabo el primer ritual de Yurupari, es decir, obviamente es un lugar, digamos, sagrado, y es además allí en esas cachoeiras, en estos raudales, donde se van a esconder los instrumentos sagrados de Yurupari que hacen parte del ritual. Recuerden que estos instrumentos se guardan, se esconden para que no sean vistos por las mujeres. Entonces allí en los raudales de Yurupari también vamos a encontrar otro referente geográfico que algunos han ubicado en el río Baupés. En el río Baupés hay unos raudales que se llaman los raudales del Yurupari, que son muy conocidos, pero también vamos a ver que hay unos raudales de Yurupari en el río Izana, y esto nos lo va a confirmar Rivera. Entonces la vorágine también va a circular precisamente por este territorio. Recordemos que antes de la tercera parte de la vorágine, Coba y su grupo habían remontado el Inírida al Papunagua y habían tratado de buscar precisamente el río Izana. Mientras están buscando el río Izana, se encuentran con Clemente Silva, quien después los va a llevar a las barracas del Guaracú. Y las barracas del Guaracú están sobre el río Izana. Y esto nos lleva a que casi que buena parte de la tercera parte de la vorágine va a transcurrir en este mismo territorio, en este territorio del sur del Guainía, en este territorio que ya podemos decir que es el territorio de Yurupari. Incluso es muy interesante porque vamos a encontrar un mapa que hace Rivera durante su travesía por el Río Negro. Recuerden que Rivera hizo parte de una comisión que estaba delimitando las fronteras entre Colombia y Venezuela entre 1922 y 1923. Y cuando sale de esa zona y toma el curso del Río Negro hacia Manaos, allí, él venía elaborando una serie de croquis y de mapas a mano alzada, pero hay uno de esos mapas que dice que está hecho en el Río Negro, donde va a mapear toda esta zona de la que estamos hablando. Y allí vamos a ver en ese mapa que él delinea el curso del río Izana, delinea el curso del río Ayarí, que está en Yurupari, y un poquito antes de que los dos ríos se unan en el mapa de Rivera, él va a poner una serie de raudales que están muy cerca. Y vamos a encontrar allí los raudales del Guaracú y luego vamos a encontrar los raudales de Yurupari. Entonces ya sabemos que Rivera ubica las barracas del Guaracú, que por supuesto es un lugar ficticio propio de la novela, pero los va a ubicar seguramente en donde él ubica en el mapa los raudales del Guaracú. Ahí debería estar ubicadas las barracas del Guaracú del Cayeno, donde sucede buena parte del final de la novela. Y más adelantico aparecen los raudales del Yurupari, que por supuesto en este momento simplemente dejamos la pregunta abierta. ¿Esos raudales del Yurupari que aparecen en el mapa de Rivera son los mismos raudales del Yurupari que aparecen en Yurupari? En la medida en que más adelante vamos a encontrar la confluencia con el río Ayarí, que también es un lugar muy importante en Yurupari. Entonces,
Un poco podríamos decir que si esto es cierto, realmente las barracas del Guaracú estarían exactamente en el mismo territorio sagrado de Yurupari. Claro, Germán, y es que eso mismo que estás describiendo en el mapa lo vamos a encontrar también en la vorágine, en la tercera parte. Después de que Clemente Silva se ha ido hacia Manaos por el río Izana en busca del cónsul, encontramos esta escena en la que, Cova nos cuenta que se ha sentado a escribir por iniciativa de Ramiro Estébanes y a continuación aparece el Báquiro y le dice a Cova: yo creo que él ya debe ir más allá del raudal de Yurupari, que es finalmente entonces esta misma ruta que acabas de describir en los mapas de Rivera, ¿no? Sí, es decir, uno podría pensar que Rivera, cuando, digamos, escribe estos capítulos de esta tercera parte, tiene en mente ese mapa que él mismo hizo, que al parecer proviene de otra fuente, de otra persona, no recuerdo ahorita el nombre. Pero claramente él estaba viendo ese mapa y están las barracas, el raudal del Guaracú, donde suponemos que están las barracas del Guaracú, y luego está el raudal de Yurupari, que es el que se menciona allí en la vorágine y que es la única mención a Yurupari en la vorágine. Como decíamos, es muy poco probable que Rivera haya conocido Yurupari, pero de pronto estando en la zona del Río Negro seguramente pudo haber escuchado algunas versiones del mito, eso no lo sabemos. Pero sí queda allí, digamos, esa relación geográfica tan marcada entre los dos textos. Sí, creo que vale la pena insistir en cuanto a esta interpretación que estamos proponiendo, Germán, que lo que queremos sugerir no es que Yurupari y la vorágine sean, en un sentido abierto, dos textos que se refieran a la selva amazónica. Estamos diciendo es que si atendemos a la información que nos ofrecen los propios textos y lo juntamos con la información sobre los viajes de Rivera, es legítimo afirmar que tanto una buena parte de la tercera parte de la vorágine como buena parte de los eventos que ocurren en Yurupari o que se nos refieren en Yurupari ocurren exactamente en el mismo lugar. Y esta es una coincidencia que no nos parece menor precisamente porque estamos hablando de dos textos que son muy diferentes. Por un lado tenemos un relato mítico que es Yurupari y por otro lado tenemos una novela realista. Y entonces el hecho de que coincidan de todas maneras en este territorio pues sí nos invita a leerlos juntos, sobre todo si además recordamos que entre ambos solamente hay 34 años de distancia, ¿no? Yurupari se publica en 1890 y la vorágine en 1924. Sí, Lucía, y aquí deberíamos referirnos también a esas relaciones históricas entre los dos textos, porque hoy por hoy de pronto 34 años nos pueden parecer mucho, pero en ese momento realmente en esos 34 años el contexto de la selva no había cambiado tanto. Y podemos decir que precisamente el contexto en el que se produce Yurupari, en el que se escribe, en el que se levantan los textos míticos de Yurupari y el contexto de la selva a la que se refiere la vorágine es un contexto muy cercano. Y allí precisamente nos podemos basar en uno de los textos de Stradelli, un texto que él escribió como una especie de introducción a Yurupari, donde nos vamos a enterar de lo que sucedía en las selvas del Vaupés hacia 1890. Sí, Germán, ese texto que refieres es El Vaupés y los Vaupés de hermano Stradelli. Es un texto que todavía no se ha traducido al español, precisamente en el Brújula estamos trabajando en esta traducción. Y es muy interesante porque allí nos vamos a dar cuenta de que Stradelli no solamente estaba interesado en presentar su traducción de Yurupari, sino que además detrás de eso hay toda una investigación sobre las culturas y los pueblos. Stradelli vivió mucho tiempo allí con las comunidades y él estaba interesado, por un lado, en cuestionar y en revertir esa imagen dominante que promovían los misioneros acerca de Yurupari como un héroe diabólico que había que condenar y perseguir, sino que además Stradelli también estaba interesado en transformar la visión dominante sobre los indígenas por parte del colono en general, como comunidades salvajes, como personas perezosas que se debían dominar y pues básicamente domesticar. Y entonces en estas indagaciones de Stradelli sobre la cultura y las sociedades de la región del Vaupés, vamos a encontrar una serie de elementos muy interesantes porque ya en 1890 él nos está hablando de situaciones y de realidades que luego nos vamos a encontrar 35 años después en las notas personales de Rivera y también en la vorágine. Vamos a ver, por ejemplo, a Stradelli hablando de cómo los comerciantes ya están implementando un sistema de endeude, de intercambios desequilibrados con los indígenas y estafándolos, además con cosas que ellos no necesitan. Es decir, una realidad que encontramos perfectamente descrita en la vorágine.
De hecho, Stradeli, al igual que va a hacer el Pipa en La Vorágine, nos va a resaltar de qué modo los indígenas en realidad no necesitan cosas, no necesitan todas esas chucherías de las que sí necesitan los blancos. Vamos a encontrar también una descripción muy juiciosa sobre la vida cotidiana y social de los indígenas, que vamos a encontrar en alguna medida también en La Vorágine. De esto hablaremos un poquito más adelante. Y Stradeli va a insistir en cómo las rutinas, el orden social de las comunidades ya está trastocado por las exigencias de los nuevos patronos, cómo ellos son raptados y son puestos al servicio de las necesidades de estos colonos. Otra descripción que vamos a encontrar que coincide también con los rasgos que describe Coba en La Vorágine es cómo los indígenas son personas siempre muy activas, muy trabajadoras, que son hospitalarios con los colonos, sí, pero que siempre son reservados, siempre hay una distancia. De eso también nos habla Stradeli. Y por último, otro elemento en común que también es muy interesante por el nivel de detalle con el que lo toca Stradeli y que luego Rivera también lo va a recoger en La Vorágine, es una referencia concreta a los trabajos en medio de los cuales comienzan a ser esclavizados los indígenas. Tenemos, por ejemplo, la recolección de plumas, la elaboración de hamacas, todo el trabajo para disponer la comida que haga posible los viajes de estos colonos y, por supuesto, el trabajo como bogas. Y Lucía, también en el texto de Stradeli pues se deja ver precisamente el problema extractivo, ¿sí? Es decir, también este es un texto de 1890 y allí vemos cómo la extracción de la goma ya es una realidad en marcha, seguramente no tan agresiva como a principios del siglo XX, pero ya era una realidad en el territorio. Incluso el mismo Stradeli tuvo un proyecto de hacer una empresa entre brasileños e italianos para extraer goma, algo que parece que no prosperó. Pero digamos ese contexto, a partir del texto de Stradeli, insistimos, ese contexto extractivo que se nos describe en La Vorágine, pues es un contexto que está presente también en el momento en que los textos de Yurupari son levantados y en el momento en que el texto mismo es publicado. Entonces sí podríamos decir que no solamente los dos textos comparten el mismo territorio geográfico, en algunas partes de los textos queremos decir, sino que también comparten el mismo contexto histórico de la selva, ¿sí? El problema de las selvas y el problema de estas comunidades en las selvas del Vaupés enfrentadas a unos procesos extractivistas muy agresivos. Claro, entonces esta es una realidad que está documentada en muchas fuentes y que de hecho vamos a encontrar bien desglosada en La Vorágine, y que sin embargo en Yurupari no aparece. Claro, la razón obvia es que se trata de un texto mítico, es decir, que nos remite al origen de los tiempos, y en esa medida se explica por qué en Yurupari no está la presencia de ningún colono, ningún misionero, ningún blanco, ningún foráneo aparece en el universo de Yurupari, pero el hecho de que sea un texto mítico, nos dice la profesora Betty Osorio, a quien vamos a seguir en esta interpretación, el hecho de que sea mítico no quiere decir que no esté respondiendo también al contexto histórico en el que se origina. De hecho, la profesora Betty Osorio cuestiona la tradición crítica que ha interpretado en obras como Yurupari y La Vorágine misma un relato casi que romántico alrededor de esta figura de las catedrales de la selva, que muchas veces desconoce precisamente el contexto material en el que estas obras se desarrollaron. En cuanto a Yurupari, ella ofrece una lectura que nos parece muy lúcida, y ella propone ver Yurupari más que como un relato que habla sobre la oposición entre el matriarcado y el patriarcado, algo de lo que hablamos también en nuestro ciclo inicial, o digamos la oposición que recibe Yurupari por parte de las mujeres en su pueblo. Ella interpreta que más que eso, realmente Yurupari debería leerse en una clave de resistencia, en el sentido de un texto que responde a una realidad en la que los misioneros y los esclavistas están socavando la cohesión social mediante el ataque precisamente a la figura de autoridad del payé. Es decir, tenemos por un lado al misionero que viene a destruir el sistema mítico de la sociedad, que tiene en el centro la sabiduría del payé, y por otro lado tenemos también al cauchero esclavizando a todos los hombres de la comunidad y también al propio payé, ¿no? Entonces, en este contexto, nos dice la profesora Betty Osorio, el afán de un texto como el de Yurupari parece que tendría que ver más bien con la posibilidad de restituir lo que es la institución del payé como elemento central de cohesión en la vida social, restituirle esa autoridad que esos agentes extranjeros o foráneos le han estado quitando a través de las misiones y de la esclavitud.
Sí, Lucía, de hecho, en el ciclo introductorio que hicimos sobre Yurupari también llegamos a una idea inspirados en lo que propone la profesora Betty Osorio, y era también el problema del secreto. El problema del secreto en Yurupari tiene varias lecturas y nosotros hacíamos una interpretación al respecto, y es que parece que ese secreto que se trata de salvaguardar en Yurupari parece que es el secreto sobre el territorio, ¿sí? El conocimiento sobre el territorio, porque hay una prevención muy fuerte en Yurupari, digamos, sobre el problema de hay un secreto y no queremos que se revele, ¿sí? Normalmente se dice que la mujer es la que es más propensa a revelar ese secreto, por eso no se le puede contar el secreto. Pero nos preguntábamos, bueno, es un secreto que no se le debe revelar a quién, ¿sí? Porque Yurupari va de comunidad en comunidad revelándole los secretos a los hombres de las diferentes comunidades y no vemos realmente quién es ese otro al que las mujeres le podrían revelar el secreto. Y un poco a lo que llegábamos era que tal vez ese secreto lo podríamos ya interpretar de una manera un poco más profunda como ese conocimiento sobre el territorio que no debería revelársele a un otro, digamos, muy lejano, por decirlo así, no a otro que es a otra comunidad, sino a otro que es un extraño, a otro que es un foráneo. Y podríamos interpretarlo en esa clave histórica, y es que si en el territorio hay muchos agentes tratando de esculcar ese territorio, tratando de comprenderlo, de buscar, digamos, no sé, de buscar dónde están los árboles del caucho, de cómo navegar por ese territorio tan extenso, tan inmenso, tan difícil, pues claramente ese conocimiento lo tienen las comunidades, y claramente ese conocimiento sí se podría entender como un secreto que las comunidades deberían salvaguardar, precisamente frente a ese otro, frente a ese extranjero. Esa podría ser una clave de lectura, digamos, también histórica, un poco inspirada en lo que dice Betty Osorio sobre Yurupari. Claro, Germán, y es que esto es algo que también está como fondo en la presencia de los indígenas en la vorágine, que si bien hemos dicho aparecen muy poco, Rivera es lo suficientemente cuidadoso para mostrárnoslos siempre reservados y distantes con el colono. Es verdad que los ayudan, pero siempre hay una distancia, y yo creo que ese rasgo de los indígenas en la vorágine puede estar asociado con esto que acabas de describir sobre la importancia del secreto. Y con esto vamos entrando ya propiamente en los elementos literarios. Otro elemento que podemos ver en común entre ambos textos aparece en la figura del tuerto Mauco en la primera parte de la vorágine, que es un rezandero que le cura una herida a Arturo Cova en el hato del viejo Subieta. Cuando este personaje se presenta a sí mismo, nos habla de unos poderes especiales que él tiene, nos cuenta cómo se ha podido escapar de situaciones de peligro transformándose en hormiga, transformándose en mata de plátano, y nos cuenta que además tiene el don de hacerse invisible y de hacer invisible a otras personas para los enemigos. Y estos poderes especiales, estos poderes mágicos que refiere el tuerto Mauco, nos recuerdan otros poderes mágicos que encontramos en Yurupari muy parecidos, específicamente en la persecución que realiza Yurupari con su amigo Carida a los hombres que los han traicionado, que es una persecución en la que vemos a todos los personajes transformándose sucesivamente en animales. Y el hecho de que en ambos textos aparezca el mismo tipo de poderes nos hace preguntarnos en qué medida el tuerto Mauco es un personaje que participa de los conocimientos propios de un payé o de una figura sabia de la comunidad. Porque recordemos que en Yurupari estos poderes mágicos provienen precisamente de esta figura de autoridad, de este payé. Es que uno podría pensar que este tema, digamos, un poco, podríamos decirlo como chamánico, pues aparece en los dos textos, por supuesto, digamos, en Yurupari como parte del conocimiento ancestral, y en la vorágine, digamos, con las referencias al tuerto Mauco y también a esos sueños extraños que tiene el Pipa luego de que toma yagé. Sí, el yagé es un elemento que va a estar en todas las fiestas de Yurupari. Aquí en la vorágine aparece solamente en esta escena con el Pipa, pero en ambos casos nos llama la atención ver cómo la descripción de este consumo del yagé parece estar marcada por una visión occidental. Sí, Lucía, es bien curioso, digamos, en la vorágine, por supuesto, la visión debe ser occidental, que está escribiendo Rivera, digamos, a través de las palabras de Arturo Cova, y él bebe el yagé como una bebida que embriaga. Pero en Yurupari, que se supone que es un texto, digamos, más cercano al conocimiento tradicional, el yagé también queda marcado como una bebida que embriaga y además que se usa para engañar al otro, para sacarle los secretos. Y en ese sentido nos preguntamos hasta qué punto la mano de Stradelli, un occidental, está puesta allí y da esta visión sobre el yagé que concuerda mucho con la visión que está en la vorágine.
Y es que no es fortuito que precisamente la mayor resonancia de Yurupari en la vorágine podamos encontrarla precisamente en el contexto de una fiesta, ¿no? Esta fiesta de despedida a Koba y a su grupo que realizan los indígenas, en la que el Pipa ha tomado yagé. Decimos que es una resonancia muy notable precisamente porque si hay algo que vimos en Yurupari fue la importancia de las fiestas para la vida en comunidad. Sin embargo, mientras en Yurupari vemos cómo esta fiesta siempre es una fiesta dichosa, una fiesta lujuriosa, en la vorágine lo que vemos a través del lente de Koba, a través de su mirada agobiada y distante, es una fiesta lúgubre, una fiesta miserable, en la que él puede ver a sus amigos disfrutando, pero no así a los indígenas. En este mismo sentido podemos ver, por ejemplo, su visión sobre las mujeres. Vemos que tanto en Yurupari como en la mirada de Koba, las mujeres tienen un rol activo, son mujeres curiosas que seducen, aunque en Yurupari sabemos que esta seducción tiene que ver más con la astucia que con la lujuria, pero Koba lo está viendo siempre de una manera despectiva, que coincide con el pesimismo con el que Koba ha leído toda esta escena, en la que al final lo que Koba ve es una predicción de la selva según la cual algún día los árboles van a acabar con los hombres. Y eso es exactamente lo contrario de lo que vemos en Yurupari. En Yurupari la selva no es ni profética ni enemiga, sino que al contrario es un puro presente activo, y mientras que Koba está preocupado por esa venganza de la selva, en Yurupari no vemos que la selva tenga ni impulsos ni pasiones, sino que vemos es una preocupación por las costumbres de los pueblos. Sí, Lucía, y con respecto a la selva también vale decir que hay un contraste entre las dos obras, entre los dos textos, y es cómo se vive precisamente esa selva. Recordemos que en la vorágine, por ejemplo, todos estos colonos están pegados a los ríos, siempre van por los ríos, y cuando tienen que atravesar, digamos, el territorio de la selva de un río a otro, son los lugares más difíciles e inhóspitos. Mientras que en Yurupari, por ejemplo, el río no es un protagonista, digamos, geográfico fuerte. Y por supuesto se mencionan ríos, pero no son, digamos, puntos muy fuertes. Y vemos a los personajes de Yurupari caminar las selvas, ¿sí? Es decir, hay una manera muy diferente en que las comunidades viven el territorio y la manera en que la vorágine nos muestra a estos colonos tratando más bien siempre de estar huyendo de la selva por los ríos. Así es, Germán, y con esto creo que podemos completar esta invitación a nuestro público para que vuelvan a Yurupari, para que vuelvan al capítulo introductorio que hicimos sobre este texto y por supuesto para que lo lean junto con la vorágine. Bueno, Lucía, yo solamente quisiera hacer como una anotación bibliográfica con respecto a los croquis que hizo Rivera. Quisiera remitir a nuestros escuchas a un artículo de Camilo Andrés Páez que se llama Aquí más o menos termina el canto, mi dulce amado, que es una cita de un texto de Rivera, y es un artículo que aparece en un libro que fue publicado precisamente este año, que se llama La vorágine centenario de un clásico latinoamericano, textos críticos 1988-2024. Allí van a encontrar un acercamiento a estos croquis que precisamente el artículo lo que nos invita es a empezarlos a leer en la medida en que parece que han estado un poco olvidados. Bien, Germán, vamos a dejar en nuestro Instagram una imagen de la portada de este libro y también algunas de los croquis a los que te refieres. Estos croquis también están disponibles en la colección digital de la Biblioteca Nacional. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, somos el_brújulo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, Lucía, nos vemos en la próxima.